Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a contar la historia de Jesse Livermore. Jesse Livermore fue un especulador bursátil de principios del siglo XX. Es famoso por haber logrado ganar varias veces y luego perder fortunas que ascienden a millones de dólares. También es conocido por sus ventas cortas durante los colapsos bursátiles de 1907 y 1929, por lo que recibió el apodo de Big Bear. El 28 de noviembre de 1940, estando profundamente deprimido, Livermore se suicidó. Jesse Livermore nació en Shrewsbury, Massachusetts, en 1877. Su padre era un granjero pobre. Dado que Shrewsbury, como toda Nueva Inglaterra, tenía un suelo extremadamente seco y rocoso, las cosas iban muy mal. Debido a la pobreza, los Livermore se mudaron 2 veces y finalmente se instalaron en el suburbio de Acton. A pesar de que Jesse mostró habilidades extraordinarias en la escuela, el señor Livermore quería que su hijo repitiera su destino. Cuando el niño tenía 14 años, su padre lo sacó de la escuela y le entregó ropa de trabajo. Afortunadamente, la señora Livermore se puso del lado de su hijo y lo ayudó a escapar a Boston. Así que en 1891 el joven Jesse se encontró solo en una gran ciudad con solamente $5 en el bolsillo. Por casualidad, el transporte en el que llegó a la ciudad se detuvo justo enfrente a una firma de bolsa, que se dedicaba a la mediación de los clientes privados en las negociaciones en bolsa. Esta oficina se convirtió en su primer lugar de trabajo. Las funciones incluían la actualización de los datos sobre cotizaciones, que se informaban por telégrafo. Por esto recibió hasta $5 a la semana. Aquí, por primera vez, apareció su habilidad para las matemáticas. Al analizar los datos entrantes, Jesse Livermore comienza a sacar ciertas conclusiones. Después de un tiempo, Jesse comenzó un cuaderno en el que anotó sus observaciones sobre el mercado y predijo movimientos de precios. La primera inversión de Livermore se produjo cuando un empleado le pidió que aportara $5 para comprar acciones en Burlington. Jesse comprobó sus cálculos en su cuaderno y se dio cuenta de que el precio subiría, y como resultado aceptó el trato. 2 días después tomaron las ganancias y él ganó $3.12. A la edad de 15 años ya había logrado ganar $1.000 en la bolsa de valores. Jesse solo tenía un problema en ese momento. Las oficinas de corretaje ubicadas en pueblos pequeños parecían casinos, y no era rentable para ellos permitir que comerciantes rentables ganasen dinero en ellas. La mayoría de la gente estaba perdiendo dinero, y Livermore ganaba casi siempre. Comenzó a ocultar su nombre y trató de trabajar a través de intermediarios, pero también dejó de tener éxito. Incluso en las grandes firmas de bolsa fue expulsado de inmediato. A los 21 años, Livermore se mudó a Nueva York, teniendo en sus manos una suma redonda de $2.500, ganados en oficinas de corretaje clandestinas. Cuando se encontró por primera vez en una oficina de corretaje honesta, rápidamente perdió todo su dinero. La razón fueron las peculiaridades de realizar operaciones comerciales reales, que no eran familiares para Livermore. Después de 6 meses de comercio activo, Jesse perdió todo su dinero y le debía varios cientos de dólares a una oficina de corretaje. Pidió un préstamo al administrador por $500 para involucrarse en casas de bolsa ilegales y regresar. Este último estuvo de acuerdo, después de lo cual Jesse se fue a San Luis. Allí logró ganar $2.800 en 3 días, luego de lo cual fue expulsado y la información sobre él llegó a todas las oficinas cercanas. Livermore tuvo que regresar, pagar la deuda y luego ganó otros $5.000 en otra casa de bolsa ilegal. Jesse comenzó a aprender apasionadamente sobre el comercio en un intercambio real a través de prueba y error. Le tomó mucho tiempo encontrar su estilo comercial. En 1901 el mercado estaba creciendo rápidamente y Livermore ganó mucho dinero. Su cuenta de corretaje tenía más de $50.000. El 9 de mayo del mismo año, en medio del boom financiero, Jesse perdió todo su dinero debido a una volatilidad demasiado alta en el mercado. Esto lo obligó a regresar a casa para ganarse la vida,
Jesse intentó actuar a través de un amigo, nuevamente ganando dinero de las oficinas de coletaje clandestinas. Con el tiempo logró ganar la cantidad requerida y por tercera vez regresó a Nueva York. Livermore había previsto la caída del mercado ya en 1906, pero era demasiado pronto. Luego hubo eventos extremadamente negativos para la industria ferroviaria, un terremoto y un incendio en San Francisco. Al principio el mercado realmente reaccionó con una caída, pero luego se recuperó. Livermore intentó desesperadamente invertir a la baja, pero nuevamente perdió casi toda su fortuna. En ese momento Jesse ya tenía 27 años y había estado invirtiendo en la bolsa de valores durante más de 12 años. Tuvo que vigilar el mercado durante mucho tiempo antes de encontrar una señal precisa que iniciase un movimiento a la baja para poder invertir a la baja el poco dinero que le quedaba. Concretamente, lo invirtió en las acciones de Pacific y Great Northern Railways. Gracias a esas inversiones que hizo a la baja ganó $250.000. El 24 de octubre de 1907, el pánico y hundimiento de las acciones alcanzó su punto máximo. Uno de los grandes banqueros de Estados Unidos envió a un amigo a Livermore para pedirle que no vendiera más las acciones, ya que esto tendría consecuencias devastadoras para el mercado y para la economía. Entonces Jesse comenzó a comprar todos los valores a precios bajos y ganó $3 millones en el mercado alcista durante los próximos 9 meses. En 1929, Livermore repitió su éxito con una caída de múltiples acciones. Cuando llegó el lunes negro, Jesse ya tenía 52 años. Se casó y se divorció 2 veces, tuvo 2 hijos, tenía cientos de negocios lucrativos y ruinosos en su cuenta y se hizo millonario. Y fue él quien fue acusado personalmente por muchos de la caída del mercado de valores de octubre de 1929. El New York Times publica un artículo devastador sobre Livermore. Empieza a recibir llamadas de gente enfadada y amenazas de muerte. Su esposa Dorothy sufre de alcoholismo y se dedica principalmente a gastar los ahorros de su marido. Se divorcian 3 años después. En 1935 ocurre la terrible tragedia. Dorothy hiere al hijo que tenían en común con una pistola y va a juicio. Se cree que Jesse sufrió de depresión clínica a lo largo de su vida y fue a principios de los años 30 cuando los síntomas de la enfermedad empeoraron. En una amarga ironía, Estados Unidos también se hundió en una depresión de 10 años durante este tiempo, en parte no sin la ayuda de una agresiva especulación bursátil. El comerciante experimentó periódicamente terribles episodios de desesperación. Se casó por tercera vez. Su situación económica, a pesar de la crisis general, era excelente. Pero todo esto no pudo salvarlo de la enfermedad, y en 1940 Livermore se pegó un tiro en la cabeza en el armario del Hotel Sherry Netherlands en Manhattan. Como curiosidad hay que destacar que se publicaron varios libros sobre Jesse Livermore, pero quizá el más famoso sea Memorias de un operador de bolsa que se publicó en 1923. Se cree oficialmente que fue escrito por el periodista Edwin Lefebvre, quien entrevistó a Livermore y quedó tan impresionado por las opiniones del comerciante que por eso escribió este libro. Sin embargo, los investigadores llegaron más tarde a la conclusión de que al menos parte del libro fue escrito por el propio Jesse Livermore. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en mi próximo vídeo.